Así en mis redes, DRA Carmen Amezcua. Soy psiquiatra, soy mamá, soy chef, cocinera. Y bueno, soy amante de las neurociencias y actualmente de los enteógenos. Entonces, justo les vengo a hablar de uno de ellos que se llama psilocibina. Y bueno, me pareció muy importante y agradezco mucho que me hayan invitado, porque como decía el doctor Suárez, la psilocibina probablemente ahora es el new kid on the block de la psicodelia, ¿no? O sea, vemos los chocongos por todos lados, en todas las bodas, en todas las fiestas, en todos los antros, en los conciertos. Microdosis de psilocibina todo el mundo está haciendo, nadie sabe bien qué pedo, cómo hacerlas, pero todo el mundo las está haciendo, todo el mundo te las vende, todo el mundo cultiva, ahora todo el mundo ya es experto cultivador, la neta es más fácil cultivar hongos que mota, 1000 veces. Entonces, pues resulta realmente algo para mí muy importante el poderles hablar de este tema. Voy a abrir con lo que ya también comentó Luis David, y es esta pandemia no tan silenciosa ya en la que estamos a partir del marzo 2020, que nos encerraron en nuestras casas, donde esas sirenas nos asustaban muchísimo, donde perdimos muchos familiares, amigos, yo en lo particular, colegas médicos, lamentablemente, y pues, que nos volvieron locos entre cuatro paredes, ¿no? En esta esclavitud también virtual, en donde ahora cada día la adicción a las redes sociales, para mí, más allá de cualquier droga, cualquier sustancia nociva, se convierte hoy en una de las drogas más dañinas y probablemente las que pues, causan más daño a nivel futuro en nuestra sociedad. Y en esta pandemia de la salud mental, pues bueno, realmente el tema de la psicodelia pues resulta pues muy interesante, cómo comienza a surgir como una respuesta también al dolor, a la ansiedad, a la depresión, al insomnio, al poder salir de la realidad, al poder entender la conciencia desde otras dimensiones. Y bueno, ustedes saben que esto no tiene mucho, esto realmente tiene menos de 5 años que comenzó otra vez a salir a la luz. Para mi gusto estamos viviendo como una segunda vuelta de los años 60, de la época hippie, ¿no? Donde salen a relucir pues todas estas sustancias, ¿no? LSD, MDMA, ketamina, cannabis, por supuesto, y así los que me puedan decir más, pues tenemos muchísimos otros enteógenos. Y esto empieza a surgir además en la ciencia. ¿Por qué? Porque empezamos a legalizar, empezamos a regular, empezamos a tener realmente pues una visión muy diferente de lo que son hoy las sustancias a nivel científico, ¿no? Y la aplicación que tiene a nivel científico cada una de ellas. Y esta fue una de las revistas que pues comenzaron a hablar de las neurociencias y los psicodélicos. Y no sé si ustedes vieron, pero la revista Nature, ahí hay un link, no sé si ¿ya? Listo. Que fue justo, yo creo que hace un par de semanas, y si pueden consíganla, está increíble, habla solamente de psicodélicos y de todos los estudios clínicos que se están haciendo en relación a los psicodélicos. Entonces, pues bueno, Nature justamente hace algunos años atrás publica un artículo dedicado al boom de las investigaciones que se están produciendo en los últimos años, y hablaba sobre todo de trastorno de estrés postraumático, gente que había sido abusada sexualmente, que había tenido un secuestro, un trauma, un accidente, y que el uso de estos psicodélicos le había ayudado a mejorar la sintomatología y lo había dejado incluso libre de sintomatología por bastantes años. Se menciona también el tema de abuso o adicción a algunas sustancias, principalmente opiáceos, alcohol, tabaco, donde los psicodélicos pueden llegar a ser, pese a todo lo que se piensa y lo contrario, la puerta de salida y no la puerta de entrada. En el caso particularmente de DMT, ayahuasca, Bufo alvarius, por ejemplo, son una de las sustancias más estudiadas en el tema de las adicciones. Y se conoce muy poco el por qué y el cómo, sobre todo el mecanismo de acción a nivel cerebral. Lo cierto es que la gente que tiene adicción al crack, a la cocaína, al alcohol de forma muy severa, que
que llegan a hacer algún tipo de pues, experiencia con ayahuasca pueden llegar a mejorar y a cortar la dependencia de estas sustancias. Entonces, a partir de ahí, pues imagínense que alguien que es adicto lleva años tratando de todas las maneras posibles y de repente se topa con un chamán, se topa con la abuela y consume ayahuasca y está libre y sin curar. Entonces sí es como, ¿y qué está pasando? ¿Y frente a qué nos estamos nosotros enfrentando en este futuro de la salud mental? Entonces, otros de los New Kids on the Blocks justamente son la psilocibina y el MDMA. No sé si ustedes sepan, pero la Molly o el MDMA o éxtasis está ya en la fase 3 de investigación en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que en la fase pre ya estamos en sujetos clínicamente humanos que están tomando MDMA, que están tomando éxtasis para poder salir de cuadros depresivos resistentes, y los resultados son tan prometedores que le ha hecho el gobierno incluso una llamada de atención a la FDA para que sea fast track y el siguiente año nosotros tengamos al MDMA o al éxtasis como una de las sustancias, ¿no?, ya avaladas y probadas para el uso de depresión resistente. La siguiente sustancia, y de la cual hoy les quiero hablar en particular, es la psilocibina. Y la psilocibina pues es un alcaloide, es una molécula que afecta principalmente el sistema serotoninérgico, y esta serotonina, al verse regulada, ¿no?, puede llegar a también ser pues digamos, un buen elemento para tratar depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, adicciones, etc. Entonces, pues, ¿qué creen? Que aquí hay una pelea, y yo lo digo abiertamente, de lo que es la medicina ancestral y lo que han sido los pueblos indígenas defendiendo pues estas plantas de poder, como les llaman ellos, y hoy la industria de Wall Street, la industria empresarial farmacéutica, que es capaz de sintetizar, como lo decía Luis David, pues la síntesis de cannabinoides a nivel lúdico pues siempre se ha conocido, los spice y todos estos, todos de alguna manera lo sabemos ahí, que se puede sintetizar. También hay cannabinoides sintéticos de la industria farmacéutica, hay una industria que se llama GW Pharma, que son los que producen Sativex y que producen el Epidiolex, que son las moléculas cannabinoides pues que tenemos más información a nivel científico y son sintéticas y algunas en combinación. ¿Y qué pasa? Pues que hoy industrias farmacéuticas están detrás de la síntesis de psilocibina sintética, y evidentemente pues eso está poniendo pues un foco rojo a lo que va a pasar con la medicina ancestral como tal. Y a nosotros como México, pues la verdad siempre nos toca ir al último, tristemente, por estos gobiernos que no nos ayudan a avanzar. Y así como está sucediendo con la cannabis, que acuérdense que somos legales desde el 2017 a nivel medicinal y que tenemos reglamento desde el año pasado, pero que no tenemos ni madres para trabajar a nivel médico, ¿no? Pues yo creo que nos está sucediendo lo mismo con las sustancias psicodélicas. Pese a que México es uno de los países con más biodiversidad fúngica, somos probablemente a nivel Latinoamérica el que más biodiversidad fúngica tiene, más de 190 especies o cepas de hongos psilocibes, de hongos psicodélicos, son los que hoy tenemos en México. Y muy pocos conocemos realmente cómo funciona a nivel de las etnias, a nivel de los grupos, pero pues ellos protegen a los niños santos, protegen a estos dioses hongos y los utilizan en muchos rituales de sanación, de conexión espiritual, y se lo dan incluso a los pequeñitos de los grupos indígenas para poder conectar con la espiritualidad, ¿no? Entonces es muy interesante lo que vamos a ver, la pelea entre la ciencia, la pelea entre los grupos indígenas tratando de salvaguardar todas sus tradiciones. Uno de los que más, ahora sí que cabrones se han puesto, son todas las comunidades del peyote, ¿no? O sea, imagínense, a mí me parece, es una sustancia muy bella, la mezcalina, pero imagínense que para tener un viaje psicodélico con mezcalina se requieren cuando menos de 5 a 8 botones de peyote, de un peyote maduro. Cada peyote maduro tiene un crecimiento aproximado de 40 a 50 años. Nada más hagan la cuenta, por favor, y hagan la conciencia
de que cuando se van a hacer su viaje de jicuri, se están chingando cuántos cientos de años de crecimiento de un cactus que hoy día sí está en peligro. Porque además, pues no solo es el turismo psicodélico el que llega al desierto, ¿no? Sino que llegan los japoneses, llegan los canadienses y llegan a acabar por completo con todo esto, ¿no? Entonces, creo que a nosotros, a esta generación, los que estamos hoy aquí en la Expo WIT, nos va a tocar ver eso, nos va a tocar ver esa ciencia y ese pleito que va a haber entre las comunidades indígenas, ¿no? Y entre la comunidad científica y los empresarios, y pues a ver de a cómo nos toca, que ha sido un poco el tema de la cannabis, ¿no? Entonces, pues estamos lejos, pero yo creo que entre una maestra de historia nos decía que la historia era y servía para conocer entender el pasado, conocer el presente y mejorar el futuro, ¿no? Que para eso servía la historia. Y yo espero que los que hemos vivido la historia de la cannabis, pues hayamos aprendido algo y entendamos que para poder legalizar y regular estas sustancias psicodélicas tenemos que hacerlo distinto. No podemos hacerlo igual que con la cannabis, ¿no? Entonces, quiero hablarles también un poquito de lo que está ocurriendo con respecto a la terapia psicodélica per se, a esta terapia underground que vemos, ¿no? Lamentablemente en las redes sociales, en donde pseudo chamanes, guías espirituales, coaches, ¿no? Ofrecen viajes de ayahuasca, ketamina, MDMA, psilocibina, sin tener realmente un expertise científico, sin cuidar a los pacientes, ¿no? Hay pacientes que con DMT, por ejemplo, con bufo alvarius, que para mi gusto es el enteógeno hoy día más peligroso que existe, pues se han muerto de infarto, porque nadie los evaluó previamente, nadie les hizo un electrocardiograma, nadie, ¿no? Revisó si médicamente estaban sanos, estaban con mucho dolor, con mucha angustia, mucha depresión, llegan a la ceremonia del bufo, fuman esa madre y no regresan. O sea, y no regresan a esta vida, ¿no? O sea, y eso es lo que estamos viendo, y por eso para mí el hablar hoy de psilocibina fue, la verdad es que, pues muy emocionante, porque quiero decirles que sí hay personas que estamos tratando de hacerlo bien. Yo estoy haciendo una certificación en una universidad en Boulder, Colorado, que se llama IPI, y IPI está certificando médicos, psiquiatras y psicólogos somáticos principalmente en el uso de psicodélicos y en el uso clínico de los psicodélicos. Y aquí yo estoy de acuerdo contigo en que hay dos brazos: el brazo recreativo de quien se quiera echar sus chocongos para ir al concierto, y el que quiera utilizar la psilocibina para poder realmente, ¿no?, sanar algún tipo de sintomatología de aquí de su tótema. Y eso no lo vamos a poder desvincular. La gente que quiera consumir hongos para pasársela chido, las puede seguir consumiendo con esta información que les dio Luis David, que me pareció un excelente decálogo de cómo cuidarte, y que aplica muy similar en psilocibina. Y hay esta otra vía, que es justamente la terapia, la medicina psicodélica, que es el futuro para mi gusto. Y miren, hoy estamos aquí, les habla la doctora Carmen Amezcua, estamos en octubre de 2022, y si este pedacito de video se puede guardar para la posteridad, les puedo asegurar que estamos viviendo el futuro de la salud mental con estas sustancias, que van a ayudar a muchas personas a salir de la depresión, de la ansiedad, del trastorno de estrés postraumático, de la anorexia y de las adicciones, entre muchas otras patologías. Y que vamos a necesitar mucha responsabilidad como sociedad y como sociedad científica, porque es un poder muy grande el manipular y el entrar a la profundidad que llegan estas sustancias a nuestra conciencia. Y quien lo hace tendría que tener los pantalones, y perdón la palabra, los huevos, para hacerlo bien, estudiar bien y realmente entender a profundidad cómo y qué hacen estas sustancias psicodélicas. Entonces, hablar de los enteógenos, fíjense qué bonito, ¿no? Enteógeno proviene del griego enteos. Enteos quiere decir inspirado por Dios, y genos quiere decir engendrar o producir a Dios. Aquellos que han vivido la experiencia con un enteógeno saben que lo que nos sucede antes y después tiene que ver con un misticismo.
tiene que ver con que Dios no existe, esas mamadas, ya sabes, ¿no? Que Dios, que Inca, y de repente entras a esas, ¿no? Pues como túneles de tu inconsciente, y lo primero que ves, y lo primero que sientes, hueles, escuchas, te invade, es lo que en tu cosmovisión es Dios. Y eso, créanme, que es lo que nos está faltando como sociedad para poder tener una psique más sana. Porque lo que ha perdido la humanidad es la espiritualidad, es el misticismo, es la conexión con un Dios, con un universo, con el agradecer a los árboles, a las nubes, al océano, al agua, a la comida. O sea, estamos tan desconectados que nos tenemos que conectar a estas chingaderas de las redes sociales 24/24 para sentir. Necesitamos estar conectados a una sustancia para no estar conectados a nuestra realidad. Y estas sustancias lo que hacen es que nos conectan con Dios, con lo que es tu Dios, con lo que considera tu cosmovisión que es tu Dios. Tenemos muchos enteógenos. Enteógenos quiere decir alucinógenos, o también se les llama psicodélicos, psicodislépticos, y quiere decir que actúan sobre el sistema nervioso central. Te marca un sismo. Te marca un sismo, pero no hay alarma sísmica. No, simplemente llegó, ¿no? Atrás. Sí,